¿Utilizó realmente Kurt Cobain el pedal de distorsión DF2 Super Feedbacker Distortion? El presente video tiene por objetivo analizar si este mito que ronda el internet es cierto o no. Antecedentes del mito. Primero, partiendo del hecho de que Kurt fue famoso por haber usado tanto el Boss DS1 como el Boss DS2 y que este último tiene un fuerte parecido físico con el Feedbacker Distortion y que en una fotografía borrosa tal vez uno podría confundirse con el otro, al parecer esto es lo que dio vida al mito. Segundo, la canción Smells Like Teen Spirit, tanto en estudio como en vivo, es famosa porque al final de su solo tiene un feedback bastante prolongado y mucha gente atribuye a que Cobain logró esto mediante el uso del pedal Feedbacker Distortion, poniendo a prueba el mito. Para verificar si Cobain realmente usó el Feedbacker Distortion, analizaremos precisamente la canción Smells Like Teen Spirit en vivo, en donde se escucha el feedback del solo y trataremos de verificar si lo hace con el Feedbacker Distortion. Como puede notarse, el feedback que logró Cobain es orgánico, ya que una característica del Feedbacker Distortion es que debe mantenerse presionado para que éste genere un feedback prolongado, algo que vimos que Cobain no hizo. Por tanto, sin temor a equivocarnos, debemos decir que Cobain, al menos para este tema, no necesita del Feedbacker Distortion. Adicionalmente, si alguien estuvo cercano a la banda y podría confirmar este mito, es Ernie Bailey, técnico de guitarra de Cobain. Sin embargo, en entrevistas, Bailey en ningún momento ha mencionado que Cobain usó el Feedbacker Distortion, y lo que sí ha indicado es que fue él mismo quien compró el DS2 en cierto momento como reemplazo al DS1 dañado de Cobain, y este fue el motivo por el cual Cobain hizo la transición de su DS1 al DS2. Y finalmente, en nuestra opinión personal, el mito del uso del Super Feedbacker Distortion es falso, pues Cobain indiscutiblemente fue un genio del feedback y lo generaba aún con los ojos cerrados. Por tanto, la evidencia indica que no requería un pedal adicional para hacer algo que de por sí ya dominaba con una facilidad profesional. Esperamos este video sea de ayuda y cualquier inquietud, duda o comentario, no dejes de mencionarlo.